buenas tardes, bienvenidos a esta edición número 44 de nuestro streaming de AFP Capital, donde hemos planteado la siguiente interrogante. ¿Tú sabes cómo funciona y cómo opera tu AFP? Quisiera darle la bienvenida a todos quienes se están conectando a través de las distintas plataformas de AFP Capital, a través de meganoticias.cl, a través de biobio.cl, a través de los medios regionales, y quisiera darle la bienvenida también y agradecerle la presencia de Melitón Bustinza, quien ya está con nosotros aquí para acompañarnos con lengua de señas para que este contenido llegue a la mayor cantidad de personas posible. Les decía que en esta ocasión la pregunta es ¿cómo opera las AFP? Y para eso hoy nos acompañan dos grandes invitados. Jaime Munita, gerente general de AFP Capital. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, muchas gracias. Y además hoy nos acompaña aquí María Paz Abarza, quien es gerenta de pensiones, operaciones y finanzas de AFP Capital. ¿Cómo estás, María Paz? Hola, Gaby, muy bien, muchas gracias. Qué bueno contar nuevamente contigo aquí, María Paz. Jaime, son muchas las temáticas que queremos tratar. Hoy tenemos el funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones, queremos echar una mirada también sobre cómo han andado las rentabilidades, pero para partir tenemos que hablar sobre el gran tema que nos ha preocupado durante los últimos años, que es la reforma de pensiones. ¿En qué va? Bueno, como lo comentamos en los últimos streaming, esto fue aprobado en la Cámara de Diputados en general y hubieron muchas indicaciones que fueron rechazadas. Hoy, ¿no es cierto?, pasó al Senado, está en la Comisión de Trabajo del Senado y básicamente lo que la Comisión de Trabajo del Senado está haciendo es escuchar a los técnicos. Y el presidente de la Comisión, Iván Moreira, lo que ha dicho es que quiere darse tiempo hasta julio para escuchar, ¿no es cierto?, las distintas visiones técnicas que tiene esta reforma, poder escuchar, ¿no es cierto?, las proyecciones, qué es lo que se está haciendo. Hoy casi toda la semana hay sesión donde van distintos técnicos, conocedores, digamos, del sistema, analistas de la propuesta, economistas, y eso es básicamente lo que se está esperando para posteriormente, terminado el mes de julio y habiendo escuchado a todos aquellos que quieran ir a plantear sus puntos de vista. De hecho, la propia asociación de AFP fue a una presentación a la comisión para plantear, ¿no es cierto?, sus propuestas, su reparo a la actual propuesta. Y entonces esperamos eventualmente a fines de julio que ya existan votaciones sobre la reforma en general. Bueno, y mientras va avanzando esa discusión, también están pasando cosas en los mercados. ¿Te parece que revisemos también cómo han ido los retornos de los multifondos? Bueno, como ha sido la tónica, siempre nos preocupa mucho poder transmitirle a usted lo que está pasando en los mercados y efectivamente tuvimos un muy mal mes de abril en términos de retorno, como pueden ver ahí, principalmente por dos cosas. Y es importante, si bien es cierto estas volatilidades de corto plazo, ¿no es cierto?, entendemos que preocupan, nosotros siempre estamos con una mirada de mediano y largo plazo, pero básicamente los fondos A, B y C han tenido retornos negativos influidos por una caída del tipo cambio. Recuerden que estos fondos están principalmente invertidos en el exterior, con lo cual cuando tenemos caída del tipo cambio se ven afectadas su rentabilidad, y por otro lado tenemos las bolsas que tuvieron también caída. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que las señales han mostrado una inflación bastante más pegajosa y en consecuencia eso probablemente va a postergar, ¿no es cierto?, las bajas de tasas de interés, y eso afectó la caída del tipo cambio y la caída de las bolsas. Y eso básicamente se produjo durante el mes de abril. Lo mismo ocurrió con los fondos más conservadores. Los fondos más conservadores también tuvieron aumentos de tasas de interés. Son fondos que están invertidos principalmente en renta fija, siguiendo lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos en términos de aumento de tasas, y en consecuencia se vieron fuertemente afectados por, ¿no es cierto?, un alza, que ahí ocurren dos cosas. Por un lado está el aumento de la tasa de la Reserva Americana, de los tesoros, y por otro lado estuvieron las licitaciones locales, que generaron, ¿no es cierto?, un volumen importante, y eso hizo que las tasas subieran las de mediano plazo. Dicho lo anterior, nuevamente no perdamos de perspectiva, esto es volatilidad de corto plazo, pero aquí estamos viendo que durante el año los principales fondos conservadores van negativos, ¿no es cierto?, todavía, pese a que nuestra perspectiva es positiva en el mediano plazo. ¿Por qué es positiva? Porque las tasas de interés, el Banco Central va a seguir bajando tasas de interés, y eso va a hacer que finalmente las tasas de largo plazo continúen su trayectoria a la baja. Y por otra parte, ¿no es cierto?, lo mismo ocurrirá en Estados Unidos. Finalmente, hacia fin de año,
la Reserva va a bajar tasas de interés una vez que ya vea que la inflación está más controlada y eso le va a dar un impulso a las bolsas a nivel mundial, con lo cual nuestras perspectivas siguen siendo positivas para el año. Nosotros en general lo que podemos ver es que los multifondos tienen volatilidad, pero cuando uno lo compara nuevamente con el clásico depósito a plazo, que es el instrumento, ¿no es cierto?, probablemente más masivo, en todos los fondos, desde el inicio de los multifondos, sigue siendo mejor. En resumen, un mal mes durante el mes de enero, el mes de abril, esas son las explicaciones. Nuestras perspectivas de mediano plazo siguen siendo bastante favorables por los efectos que esperamos que ocurran, que es caídas de tasas de interés de largo plazo, producto de un mayor control de la inflación, y eso va a hacer que las bolsas vuelvan a recuperar su senda alcista. Perfecto, bueno, teniendo claro eso, vamos al centro de la temática que nos reúne hoy, que es cuál es el rol de la AFP. Bueno, la verdad que nosotros, a raíz de estos streaming, hemos tratado de concentrar aquellas cosas que a ustedes más les preocupan y podernos así nosotros poder transmitir, poder, ¿no es cierto?, despejar dudas y en consecuencia miramos temas de rentabilidad, sabemos que es una preocupación y por eso lo tenemos incluido en todos los streaming. Todos queremos seguir nuestras inversiones, ¿no es cierto?, y saber lo que está pasando y poder explicar bien lo que está ocurriendo para que ustedes entiendan los efectos del mercado, los que no están involucrados en el día a día como estamos nosotros, que además no es fácil muchas veces las distintas tendencias. Lo segundo de la herencia y las tablas de mortalidad, sabemos que eso es algo que también la gente le inquieta y por eso creo que es importante contar con la María Paz, que nos pueda profundizar más en eso. Y lo otro es, bueno, ¿cuál es el rol que juegan la AFP? Primero, bueno, sabemos que, ¿no es cierto?, esto es un sistema que lleva 44 años. Y el actual modelo, que fue creado en 1980, se definió como un sistema mixto. Y esto es muy importante porque mucho se habla que se quiere crear con una nueva reforma un sistema mixto, de que necesitamos contar con un sistema mixto, y la verdad que hoy día nosotros contamos con un sistema mixto, lo voy a explicar por qué. El sistema en el cual participa, ¿no es cierto?, las personas, el Estado, tu empleador y la AFP. Entonces, ¿cómo participa este sistema mixto? Lo primero, aquí lo podemos ver. Primero hay un pilar solidario, que básicamente es el Estado quien financia las pensiones del 90% más vulnerable. Entonces, ese es el primer pilar. El segundo pilar es el pilar contributivo, que es el pilar que todas las personas, ¿no es cierto?, están obligadas a cotizar, aquellos trabajadores, ¿no es cierto?, que reciben un sueldo. Y lo tercero es el pilar voluntario. Todas aquellas personas, ¿no es cierto?, que quieran ahorrar más para su pensión, tienen la posibilidad de hacerlo a través de los instrumentos. ¿Cuál es el instrumento? El ahorro provisional voluntario, el llamado APB. En consecuencia, aquí podemos ver que efectivamente el Estado está presente, las personas están presentes, y el Estado, el sistema, ¿no es cierto?, de pensiones, que esto es importante, siempre se le atribuye el sistema de pensiones solo a la AFP. Y la verdad que el sistema de pensiones es mucho más que eso. Hay un jugador que es el Estado garantiza a las personas que reciban una pensión, asegura una pensión mínima, que eso es lo otro importante. Hoy día recordemos que la pensión mínima se llama PGU, Pensión Garantizada Universal, que está en torno a los 207.000 pesos, y además el Estado regula, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las pensiones. Entonces hay un primer ahí actor importante que es el Estado. El segundo son las personas, ¿no es cierto?, cada uno con su aporte mensual a su cuenta individual, ¿no es cierto?, está aportando y siendo parte del sistema. Lo tercero es el empleador, quien tiene la obligación, ¿no es cierto?, de depositar todos los meses el 10% del sueldo para la pensión. Y el cuarto son las AFP, a través de la multiplicación de tus ahorros, ¿no es cierto?, y la acreditación, ¿no es cierto?, y el resguardo de las cuentas. Entonces, como podemos ver aquí, hay 4 actores relevantes que son los que conforman el sistema de pensiones, cada uno con un rol importante dentro de lo que hemos llamado, y donde queda claro que es un sistema mixto. Bueno, queda claro con eso, pero María Paz, hemos hablado también cuando se discute sobre la reforma, sobre las distintas funciones de las AFP. Se ha hablado incluso del tema de dividir la industria. ¿Cuáles son las funciones de las administradoras? Sí, Gaby, mira,
muchas veces se habla de que las AFP nos dedicamos solamente a pagar pensiones y estamos, si bien es un proceso muy importante para las administradoras, estamos muy lejos de eso. Nosotros aproximadamente gestionamos cerca de 80 procesos mensuales en la AFP y por eso a veces nos llama la atención de la falta de conocimiento, de la dificultad que tenemos en cada uno de los procesos que realizamos diariamente en la AFP, porque son muy complejos. Y además muchas veces nos llama la atención con la liviandad con la que se habla sobre estos temas. Para detallarte un poco algunos de los procesos que realizamos, bueno, tal como comentaba Jaime, partimos desde la recaudación de las cotizaciones previsionales, donde nosotros tenemos que tomar esas cotizaciones y abonarlos en las cuentas individuales de los trabajadores. También realizamos otro proceso que está relacionado con los cambios y distribuciones de fondos. Cuando el afiliado elige en qué fondo quiere estar, nosotros cumplimos esa solicitud del afiliado y hacemos realidad ese proceso. También cumplimos un rol muy relevante en lo que es la pensión garantizada universal. Nosotros participamos y apoyamos al IPS para que ellos realicen el pago correcto de la pensión garantizada universal. Y además hacemos todo el proceso de trámite y pago de las distintas modalidades de pensión que actualmente existe. Además también tenemos un proceso de pago en exceso y realizamos también todo lo relacionado al pago de los retiros de los ahorros, de los aportes voluntarios que realizan nuestros afiliados cuando ellos lo quieren retirar. También ejecutamos todo ese pago de retiro. Y también tenemos todo el proceso de la pensión anticipada por enfermedad terminal, que también fue un proyecto nuevo que implementamos. Y la última ley que implementamos hace poco, el año 2023, que tiene que ver con el pago efectivo de la deuda de pensión de alimentos, que estuvimos en streaming detallando bien de qué se trataba esta ley. Y además estamos a cargo de gestionar todo el proceso operativo de las inversiones de los fondos de pensiones. Como verás, tenemos una amplia gama de procesos en los cuales nosotros realizamos y además entregamos una gran cantidad de servicios. Como comentaba Jaime, nosotros entregamos todo lo que es la cartola cuatrimestral. También dejamos disponible a los afiliados la cartola mensual, donde ahí los afiliados pueden revisar el comportamiento de sus ahorros. Y además tenemos un servicio único en la industria, que es el multiplicador de tus aportes, donde ahí se puede ver cuánto es la gestión que ha realizado la AFP con respecto a sus ahorros en la gestión de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Ahí se puede ver claramente el afiliado cuánto hemos trabajado nosotros en la rentabilidad y también en los aportes que ellos han realizado. Es un número muy simple, lo dejamos invitados para que puedan ver ese número, porque también lo pueden revisar aquellas personas que hace poco llegaron a AFP Capital. Nosotros contamos con esa historia, entonces ahí se puede ver nuestra gestión en el largo plazo. También generamos una gran cantidad de certificados que los afiliados solicitan para ciertos trámites, como el certificado de cotizaciones previsionales, el certificado de periodos no cotizados, donde pueden ver si el empleador está o no está pagando sus cotizaciones, el certificado de vacaciones progresivas y entre otros muchos certificados que generamos. Sí. Me imagino que ahí también tienen como contraparte a diferentes instituciones, ¿no? Sí, tenemos parte de la complejidad de los procesos que nosotros interactuamos con muchas personas y también con distintas instituciones con diferentes requerimientos y exigencias. Interactuamos con el Instituto de Previsión Social, la Superintendencia de Seguridad Social, el Servicio de Impuesto Interno, la Tesorería General de la República, las compañías de seguro y entre otras instituciones con las cuales interactuamos y también solicitamos información para muchas veces responder a algunos requerimientos de nuestros afiliados. Sí, bueno, cuando uno habla de las AFPs en general, en conversaciones de pasillo, incluso en las oficinas, siempre surgen algunas temáticas que yo creo que son importantes de definir, las tablas de mortalidad, lo que tiene que ver con la herencia, por ejemplo. ¿Nos puedes explicar más sobre esos conceptos? Claro, mira, como para ir ordenando un poco las ideas de cómo funciona el tema del cálculo de la pensión, que de ahí entran todas las tablas de mortalidad, es importante reforzar lo primero, que es determinar cuál es el saldo que tienen los afiliados, es decir, cuánto es lo que ellos han ahorrado a lo largo de su vida. Y ese saldo depende de 4 factores. El primero es obviamente de los años que han cotizado, es decir, mientras más años coticen es mayor el ahorro que van a tener acumulado en su cuenta. Mucho tiene que ver también la renta imponible, es decir, si a lo largo de los años la renta imponible va aumentando, también por defecto aumenta la cotización. También aquellas personas que tienen la posibilidad de hacer un ahorro voluntario, también pueden destinar parte de esos saldos a destinarlos a pensión. Y por último, también parte del saldo es la rentabilidad. Entonces, todos esos conceptos se acumulan y queda el concepto del saldo acumulado. Ahora, lo que tú mencionabas, que está relacionado a las tablas de mortalidad,
Lo que debemos hacer es tomar el saldo acumulado de las personas y eso se divide por un factor que es el denominado CNU, que es el capital necesario unitario. Y ese capital necesario unitario se compone de 3 factores para calcular la pensión. El primero, que son las tablas de mortalidad. El segundo, cuál es la composición del grupo familiar del afiliado. Y tercero, la tasa de interés. Y eso se genera en una fórmula. Y ahí estaba el concepto que tú me preguntabas, que es lo relacionado a las tablas de mortalidad. Sí. Acá existe muchas veces alguna confusión con las tablas de mortalidad, porque las tablas de mortalidad están relacionadas con la expectativa de vida de las personas. Y muchas veces se piensa que todas las personas van a vivir hasta los 110 años, que ese es el tope de la tabla de mortalidad. Cuando en realidad, si vemos el promedio de a qué edad fallecen las personas o hasta qué edad están vivas, en promedio para las mujeres es de 91 años y para los hombres de 86 años. Pero sí, en la tabla está la probabilidad de vida hasta los 110 años, pero esa probabilidad es muy baja, que se incluye en la fórmula, pero es bajísima. Para las mujeres, esa probabilidad de estar viva a los 110 años es de un 0,22%. Y para los hombres es un 0,2%. O sea, si miramos ese porcentaje de probabilidad que incluye las tablas de mortalidad que se calculan para todos los chilenos, el impacto de la pensión es bajísimo. Si bien se incluyen, pero con una probabilidad muy baja. Ok, es decir, no es verdad cuando se dice que en el cálculo de la pensión se considera que las personas vivan hasta los 120 años. No es correcto, o sea, no es que todas las personas van a vivir hasta los 110 años, sino que se incluye una probabilidad de que las personas podrían vivir hasta esa edad, pero no es correcto de que todas las personas van a vivir en ese periodo. Sí, en el caso que alguna persona obviamente pase esta expectativa de vida, se incluye la fórmula porque debemos dejar parte del saldo para que la persona cuando superan esa expectativa de vida. Ahora, también se ha hablado de posibles cambios en las tablas de mortalidad. ¿Se pueden cambiar? Bueno, eso depende, las tablas de mortalidad dependen de la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, y estas se actualizan cada 6 años, es decir, se van actualizando cada 6 años, sí se hace esta actualización. Y si se quisiera hacer algún cambio, como tú preguntas, sí se podría realizar, pero ya depende de estas instituciones que lo revisen y lo analicen. Claro. María Paz, algo mencionaste también sobre la posibilidad de herencia. ¿Qué tan recurrente es que queden fondos en las cuentas de ahorro y qué pasa si es que uno se muere? Mira, cuando lamentablemente una persona fallece, obviamente tiene saldos acumulados en los fondos de pensiones, y ahí lo que nosotros tenemos que revisar es si efectivamente existen beneficiarios de pensión, ¿ya? Entonces, el primer concepto que tenemos que tener claro son aquellas pensiones de sobrevivencia. O sea, lo primero que viene son ese tipo de pensiones y que tenemos que revisar los beneficiarios legales, es decir, quienes tienen derecho a esta pensión. Entonces, primero, obviamente, están destinados a esta pensión las cónyuges o las convivientes civiles. Ellos están incluidos en esta fórmula y tienen que recibir una pensión de sobrevivencia. También están los hijos solteros que sean menores a 18 años o hasta los 24 años si están estudiando. Y también aquellos padres y madres de hijos de filiación no matrimonial, ¿ya? Pero siempre y cuando se tiene que garantizar o acreditar que estas personas vivieron a expensas de la persona que falleció. Esos son las personas que están incluidas en la pensión de sobrevivencia. También se podría incluir si el afiliado tenía un hijo que estaba inválido y que su invalidez fue declarada antes de los 18 años, también es beneficiario de pensión de sobrevivencia. Ahora, si no existe ninguno de esos beneficiarios, ya pasamos al concepto de herencia. Es decir, si no existen beneficiarios, los fondos previsionales pasan a formar parte de la herencia que deja el afiliado. Por ejemplo, si ya los hijos son mayores a 24 años, ya el monto a pagar ya corresponde a una herencia, se paga el monto total. Y si no existiera ni pensión de sobrevivencia ni herencia, quedaría una herencia vacante, y ahí lo que ocurre es que si no existe ningún beneficiario legal, es el fisco quien es el beneficiario de estos recursos, y cada cierto tiempo ellos nos consultan a nosotros los montos que están asociados a este concepto, montos de personas que hayan fallecido y que no hay nadie reclamado ni la herencia ni la sobrevivencia, nos solicitan estos montos y cada cierto tiempo nosotros realizamos el pago de estas herencias vacantes al fisco. Ya, pero para dejarlo bien claro, si no existen herederos, ¿esos fondos pasan al Estado? Sí, si no existen herederos, efectivamente esos fondos pasan al Estado como una herencia vacante.
y eso queda en tesorería para fines generales, como si fuese Claro, un impuesto. me imagino que quedará dentro de los fondos que utiliza el gobierno para los distintos fines que ellos estiman convenientes. Claro. María Paz, muchísimas gracias por esa larga explicación sobre los distintos roles que tienen las AFP. Nos han llegado varias preguntas también sobre esos temas y sobre otros. Y quería partir con temas de rentabilidad, Jaime. Nos preguntan si en mayo se espera que se recuperen los fondos y si van a ser todos. Bueno, es difícil hablar de un mes por lo mismo. Para nosotros miramos de mediano plazo. Cuando nosotros decidimos invertir, tenemos lo primero un escenario central. ¿Cuál es económicamente el escenario central? Y el escenario central es que la inflación va a venir a caer, ¿no es cierto? Tanto en Chile como en el extranjero, con lo cual si la inflación cae, ¿no es cierto?, va a significar que las tasas van a caer y en consecuencia parecería, ¿no es cierto?, propicio invertir en instrumentos de renta fija, de tasas de interés. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces se desplazan los tiempos en que las tasas van a caer. Eso fue lo que ocurrió, ¿no es cierto?, durante el mes de abril, con aumentos todavía además de licitaciones por parte del Estado. Entonces, eso hizo que las tasas subieran temporalmente y eventualmente vayan a volver a ajustarse a la baja. No lo puedo decir si es mayo, si es junio, pero nuestra perspectiva es que eso se va a dar. Sí, en general, en el corto plazo es tremendamente difícil hacer proyecciones de mercado. Sí, porque ¿no? además estamos muy afectados a los datos de Estados Unidos, los mercados están muy relacionados, un discurso, ¿no es cierto?, del presidente de la FED puede afectar las expectativas y todo eso en el corto plazo se mueve, pero lo importante es que la tendencia, ¿no es cierto?, sea la que efectivamente esté con el escenario central que nosotros hemos definido y la temporalidad que eso se vaya a dar es muy difícil poder, ¿no es cierto?, acertar. Claro. María Paz, Erika Silva nos pregunta, cuando uno jubila, la edad que se calcula, ¿cómo se realiza ese cálculo? ¿Qué es lo que restan? ¿Qué es lo que suman? ¿Quieres saber más sobre ese proceso? Hola Erika, muchas gracias por tu consulta. Mira, efectivamente lo que tú tienes que ver al momento de jubilar, las mujeres en la edad legal para jubilarse de 60 años, en todo caso, entonces lo que tú tienes que revisar es el saldo que tú tienes en tu cuenta acumulado. Como te comentaba, comentamos anteriormente que el saldo depende de varios factores, que son las cotizaciones y también la rentabilidad asociada también se suma aparte de ese saldo. Y tú puedes venir a hacer el trámite acá a nuestras sucursales o tener una videoatención con uno de nuestros ejecutivos para que te pueda asesorar más en detalle tu situación particular. Pero sí, para el cálculo, como comentábamos anteriormente, tiene que ver mucho las expectativas de vida, las tablas de mortalidad que explicamos hace un ratito y también el grupo familiar que tú tengas. También es importante ver si tienes hijos, si estás casada y en base a eso se incluye en el cálculo también la expectativa de vida de las personas que viven contigo, si tienes hijos menores a 18 años, 24 años que están estudiando, una gran cantidad de factores que hay que analizar para tu correcto cálculo de tu pensión. Así que te invitamos a que tu caso particular lo puedas consultar con los ejecutivos que están para asesorarte. Gracias por eso, María Paz. Bueno, a propósito de operaciones, Jaime, Víctor Moraga nos pregunta, con la reforma, ¿los fondos serán administrados por el Estado? Bueno, la verdad que la reforma lo que planteaba era que existiera, ¿no es cierto?, un administrador privado que pudiera competir con las administradores previsionales privadas como hoy día, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que se está discutiendo, eso es parte de lo que hoy día no hay claridad si es que efectivamente se va a crear un ente estatal que administre fondos, forzadamente no. Eso ya en algún momento la reforma lo que planteaba era que los afiliados pudieran elegir si quedarse en su AFP o eventualmente traspasarse a esta entidad estatal que administraría fondos por default. Como se decía, los que no elegían se iban al Estado. Eso hoy día está cambiando. La verdad que hoy día tenemos que esperar qué pasa, cuáles son las nuevas indicaciones que el proyecto de ley va a tener respecto a esos temas. Sí. María Paz, Jürgen Macaya también pregunta sobre la operación de las AFP. Cuando el titular se pensiona, ¿tiene un pago mensual de pensión? Claramente, cuando el titular se pensiona, tiene un pago mensual que lo calculamos en base a la fórmula que comenté hace un rato, pero sí, efectivamente se paga una pensión mensual.
Y hay una cosa que es importante para reforzar lo que dice María Paz. Todos los cálculos que nosotros hacemos, lo hacemos en base a instrucciones del regulador, que es la superintendencia. Aquí no existe nada de discreción de la AFP. Con lo cual nosotros recibimos desde el regulador, que es la superintendencia, las instrucciones de cómo se hace cada uno de los cálculos. Y después somos supervisados, ¿no es cierto?, por la superintendencia, que efectivamente lo estemos haciendo bien. Entonces la verdad que aquí no hay ninguna discrecionalidad de la AFP a hacer un cálculo de una u otra forma para uno u otro afiliado, porque después vienen las fiscalizaciones. Y después las fiscalizaciones son que el regulador viene y revisa lo que nosotros hemos hecho, y efectivamente si es que no hemos hecho lo que él nos ha instruido, existen las sanciones y multas. Claro, clarísimo eso. Miguel Salazar nos hace 2 preguntas sobre los multifondos. Para las personas próximas a pensión, ¿existe una sugerencia de fondos? Y también nos pregunta cuáles son las ventajas y desventajas entre los fondos. Yo creo que ahí sería bueno explicar cuál es el contenido de cada multifondo y por qué se determina uno sobre otro dependiendo de la edad. Bueno, lo primero es recordar, como lo mencionamos, que existen 5 tipos de multifondos. El fondo A, B, C, D y E. El fondo A es el fondo que está orientado a los más jóvenes y que tiene más proporción de renta variable, en términos de límites casi un 80% y un 20% de renta fija. ¿Por qué está orientado por los más jóvenes? Porque probablemente es uno de los fondos más volátiles. ¿Y por qué? Porque la volatilidad en lo que es renta variable es mucho más alta de lo que es renta fija. En consecuencia, cuando están los jóvenes que estamos pensando 40 años y tenemos las volatilidades como el mes pasado, que estábamos presentando aquí, que el fondo se cayó en 5%, sabemos que eso se va a recuperar. Y ese joven no tiene problema en esperar. Y en consecuencia, eso es lo recomendado para la gente joven, porque son las personas que pueden asumir esa volatilidad. El fondo B tiene 60% de renta variable, el fondo C tiene 50 y 50, y así hasta llegar, ¿no es cierto?, al fondo E, que es prácticamente pura renta fija y un poquito de renta variable. Entonces, ¿por qué es recomendable que los jóvenes tengan los fondos más riesgosos que A y B y los próximos o pensionados a los fondos D y E? Porque los más riesgosos van a tener más fluctuación de valor y los de menos riesgo van a tener menos fluctuación de valor. Su plata va a seguir rentando en el largo plazo, pero sí con mucho menos fluctuación de valor. Incluso más, nosotros como AFP hace 3 años solicitamos para aquellas personas que no querían tener fluctuación de valor a la superintendencia la creación de un fondo F. Que las personas, ¿no es cierto?, pudieran estar en un fondo que no sufriera ninguna fluctuación de valor, aunque financieramente fuera malo. Porque va a tener menos retornos que el fondo E, que va a sufrir ese valor. Entonces yo diría eso primero para entender bien la composición de los multifondos y por qué los multifondos más riesgosos son los recomendados para los más jóvenes y los próximos a pensionarse, que fue la segunda pregunta. Es recomendable que estén los fondos más conservadores, D o E. ¿Por qué? Por lo que yo les hablaba, que son personas, ¿no es cierto?, adultas, que tienen su horizonte, ¿no es cierto?, de vida ya se va achicando y en consecuencia frente a crisis económicas donde los fondos normalmente caen, como ocurrió en la crisis Lehman Brothers en Estados Unidos, cuando ocurrió con la pandemia, que los fondos cayeron 20%, ¿no es cierto?, durante ese marzo 21, las personas, ¿no es cierto?, vieron que los fondos finalmente se recuperaron. Entonces mi recomendación es que elija los fondos D y E, que son los fondos propicios para los pensionados o próximos a pensionarse. Sí, clarísimo. Acá para complementar también tenemos una lámina asociada un poco más al proceso de los cambios de fondo, donde podemos revisar aquí cómo se componen y cuál es la diferencia entre los cambios y distribuciones de fondos y también qué tenemos que hacer nosotros por ley de acuerdo al cumplimiento de cuando las personas están próximas a pensionarse. Aquí tenemos, mira, el cambio de fondo en la siguiente lámina. Ahí la tenemos. Sí, aquí tenemos qué es lo que pueden hacer las personas para elegir su opción en qué fondo quieren estar y también complementando lo que comentaba Jaime. Bueno, cuando hablamos de cambio de fondo es cuando las personas pueden cambiarse a un solo fondo, es decir, si están en el A, se pueden cambiar el 100% de sus fondos al B. También tenemos otro servicio que es la distribución de fondos, donde las personas pueden elegir estar en 2 tipos de fondos, en el A o en el B o en el A o en el C, para distribuir mejor un poco el riesgo asociado a la rentabilidad de los fondos. Y además puede elegir
a qué fondo quiero que se recauden mis siguientes cotizaciones. Es decir, yo distribuyo mis fondos en dos y además puedo decir, quiero que las siguientes cotizaciones se destinen a un solo fondo. Y además tenemos un servicio que cuando eso ocurre, que el afiliado nos puede decir, igual quiero que una vez al mes usted me distribuya los fondos en la misma proporción que yo elegí la distribución inicial. Ahora, nosotros también tenemos que realizar procesos relacionados a la edad. ¿Ya? Cuando las personas, las mujeres a los 50 y los hombres a los 55 años, cuando ya están muy cerca de la edad de jubilarse, ellos no pueden estar en el fondo, A. Por lo tanto, nosotros automáticamente los cambiamos al 20% anual al fondo B. Es decir, si las personas están en el A, están cercanos a la edad de pensionarse, 50 las mujeres y 55 los hombres, la AFP los cambia automáticamente al fondo B. Y en el caso de las personas que están pensionadas, al momento de pensionarse, no pueden estar en el fondo A ni en el fondo B, y si ellos no eligen el fondo que comentaba Jaime, del C al D, nosotros los tenemos que asignar automáticamente al D. Es decir, no es por elecciones, no pueden estar. Por ley igual los tenemos que hacer el cambio para resguardar sus ahorros, porque son personas que están próximas a pensionarse, bueno, y los ya pensionados que ya comentamos que la idea es que estén en el fondo menos riesgoso. Sí, bueno, son varias las instrucciones para quienes tengan dudas sobre eso. ¿A quién pueden acudir aquí, por lo menos en AFP Capital? Bueno, pueden acudir obviamente a todos los canales de atención, a nuestras redes sucursales, también en la página web están todos estos temas para que puedan ir aclarando y interiorizándose más en cada uno de los servicios que tenemos. Sí, bueno, nos siguen llegando muchísimas preguntas, vamos a tratar de contestarlas todas, pero si no alcanzamos, no se preocupen, el área de servicios de AFP Capital se va a estar contactando con ustedes para poder aclararles todas las dudas. Sergio Zúñiga nos está preguntando cuál es la causa que explica que en el último mes los fondos hayan caído, Jaime. Bueno, la causa básicamente responde a tres temas, diría yo. Lo primero, si pescamos los fondos A, B y C, fondos que tuvieron caída en torno al 5%, responde primero que el tipo de cambio se evaluó, o el peso, ¿no es cierto?, se fue revaluando. ¿Y por qué? Porque tuvimos un alza en el cobre. Y eso ustedes saben que el alza en el cobre hace automáticamente que el tipo de cambio caiga, o caía en el cobre también tiene efecto que el tipo de cambio suba. Y como los fondos A, B y C son principalmente fondos invertidos en el exterior, te quita rentabilidad. Y lo segundo, producto, ¿no es cierto?, la declaración en Estados Unidos de que la inflación permanecería, ¿no es cierto?, un poco más alta de lo que se había pensado originalmente, se están postergando las bajas de tasas de interés ya hacia fines de año, y eso hizo que efectivamente las tasas subieran un poco, cayendo, ¿no es cierto?, la rentabilidad, y las bolsas también estuvieron afectadas por eso, porque en general las bolsas en los distintos mercados, cuando vienen caídas de tasas de interés, ¿no es cierto?, eso significa que en general las compañías deberían tener mejores utilidades y las bolsas tienen buenas perspectivas, pero esto en el corto plazo no ocurrió. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, ¿no es cierto?, subió, producto de este aplazamiento de bajas de tasa, y hizo que efectivamente las bolsas se vieran impactadas. En los fondos D y E, siguiendo la tendencia de Estados Unidos, ¿no es cierto?, también tuvimos un aumento de tasas de interés, pero además se suman las licitaciones de, ¿no es cierto?, el Banco Central, donde se emiten gran cantidad de instrumentos, y eso hace que también las tasas de interés suban por la mayor oferta. Claro. Entonces, yo diría esa es para la explicación para que Sergio comprenda mejor cuáles fueron los efectos. Sí. María Paz nos hace una pregunta práctica también. Cuando el titular fallece, ¿baja el valor de la pensión para la viuda? No, mira, depende, como comentaba, de las fórmulas que existen para con el CNU, depende del grupo familiar que tenga. Si solo es la cónyuge, efectivamente se asigna un porcentaje, que entiendo que es un porcentaje menor para la cónyuge, pero no es un monto tan significativo en cuanto a la baja de la pensión. Pero depende, porque si solo la cónyuge, si tiene hijos, los hijos también entran en la fórmula, y eso va variando el monto de las pensiones de acuerdo a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Sí, y relacionado con eso, Miguel Ángel Navarrete pregunta, si el cotizante es casado con hijos, ¿su jubilación es menor a que si estuviese divorciado? Claro, si la persona está casada y tiene hijos, efectivamente tiene beneficiarios de pensión de sobrevivencia, por lo tanto entran en esta tabla del cálculo del CNU, es decir, entran, se les calcula su expectativa de vida y por lo tanto le baja su pensión. En el caso, si estuviera
divorciado y no tiene hijos, obviamente que la pensión es más alta porque solo tiene que financiar la pensión solamente para él. Claro. Jaime, nos hacen otra pregunta práctica. Como pensionado en una compañía de seguro, ¿se podrá cambiar a una AFP? No, bueno, yo quisiera recordar, ¿no es cierto?, los dos hoy día alternativas que existen, que es la renta vitalicia y el retiro programado. La renta vitalicia es cuando yo traspaso mis ahorros a una compañía de seguro y la compañía de seguro es la que toma el riesgo de longevidad. Vale decir, si vivo 140 años, por poner un extremo, la compañía de seguro todo el tiempo me va a tener que seguir pagando una pensión que se calcula al inicio. Porque ellos tomaron el riesgo de que yo viviera más o menos. En el retiro programado, quien toma el riesgo de longevidad soy yo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo que utilizar mi fondo que yo ahorré para, ¿no es cierto?, toda la etapa de mi vida activa hasta que me muera. Claro. Y en consecuencia, esas son hoy día, y por eso, y eso es importante, por eso hay una tabla de mortalidad que llega hasta los 110, porque alguien me puede asegurar que yo no voy a tener ningún afiliado que viva 110 años, no. Pero con una probabilidad baja. Con una probabilidad baja, pero ese afiliado yo tengo que calcularle todo el tiempo una pensión para que le dure hasta los 110, si así fuera, ¿no es cierto?, el tiempo en que fuera a vivir. Y por eso muchas veces se confunde una probabilidad muy bajita que incide en la pensión versus el calcular a los 110. Ahora, si yo traspasé mis ahorros a una compañía de seguro, no puedo volver a una AFP porque yo ya traspasé ese riesgo. Lo que yo puedo hacer es traspasar una parte de una compañía de seguro y dejar una parte en la AFP. Eso no hay ningún problema, pero una vez que yo ya traspaso mis fondos, no puedo volver atrás. Claro. María Paz, otra pregunta práctica. Si estoy trabajando y me quiero pensionar, ¿debo informar a mi empleador o no es necesario? Lo pregunta Cecilia Varela. No es necesario que informe a su empleador. Obviamente que sí, yo imagino que sí le va a comentar, pero no es necesario. Sí es importante igual que el empleador lo conozca porque los pensionados están exentos de cotizar. Ellos no tienen la obligación una vez que están pensionados de cotizar para la pensión. Claro. Jaime, también nos preguntan cómo es posible subir la pensión y una pregunta relacionada a cuáles son los beneficios de la APB. Yo creo que sería bueno contestar las dos preguntas de manera... Bueno, ¿cómo es posible subir la pensión con mayor ahorro? Eso es una realidad. ¿Y cómo se genera mayor ahorro? Por una parte, ¿no es cierto?, buscando nuevas y mejores alternativas de inversión. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros ahí? Es invertir en productos alternativos, que es, ¿no es cierto?, otro tipo de instrumentos que tienen menos liquidez, pero que tienen mejores perspectivas de inversión. Entonces, una de las cosas que sí podemos hacer es invertir mejor y poder invertir en otras cosas que finalmente me mejoren la rentabilidad. Ideal sería que la reforma que se esté discutiendo también cambie parte del régimen de inversión que hoy día de alguna manera nos tiene bastante atado de mano de nuevas cosas que podamos hacer. Entonces, desde un punto de vista de mejora, la rentabilidad, ¿no es cierto?, y las inversiones. ¿Cómo además puedo mejorar? Ahorrando voluntariamente. Si yo tengo capacidad de hacerlo, ¿no es cierto?, y postergar o posponer el consumo, también una recomendación es no se quede solo con el ahorro obligatorio, sino que también, ¿no es cierto?, ahorre voluntariamente, ojalá todos los meses. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en la AFP planes de ahorro sistemático, uno inscribe un plan de ahorro y todos los meses me descuentan, ¿no es cierto?, una determinada parte de mi sueldo que puede ir, ¿no es cierto?, a este fondo complementario, el fondo obligatorio, que claramente me va a aumentar el saldo que me va a permitir mejorar mi pensión futura. Claro. También nos preguntan, María Paz, si se puede heredar los fondos a otra persona que no sea un familiar directo. Depende de si la persona dejó un testamento. Ahí los tenemos que ver con el tema del deseo que tenía el afiliado, pero primero entran obviamente lo que comentábamos anteriormente, que son los hijos, los padres también pueden tener herencia, depende del nivel de ascendencia, y también está ese factor en el caso de que exista algún testamento que entra en parte de la posición efectiva. Claro, efectivamente. Jaime, Jorge Prieto nos pregunta por qué el fondo E puede tener rentabilidad negativa si es casi todo renta fija. Bueno, la renta fija en realidad no es tan fija, pero explícanos. Bueno, la verdad que, tal como tú dices, las rentas fijas son instrumentos de largo plazo, ¿no es cierto? Si aquí estamos pensando en fondo a 40 años, aquí hay instrumentos de 20, de 30 años,
Y estos instrumentos de 20 o 30 años tienen un valor todos los días distinto en el mercado, dependiendo de qué, de las situaciones económicas. Cuando el Banco Central sube las tasas de interés porque tiene que frenar la inflación y llega a tasas de interés, ¿no es cierto?, en torno al 10%, las tasas de interés de largo plazo también suben. Y yo tengo que valorizar esos instrumentos nuevamente. Si las tasas de interés suben, ¿no es cierto?, al descontar esos flujos a una tasa de interés más alta, el valor del instrumento cae. Y eso es lo que ocurre con los fondos de renta fija. Hay fondos de renta fija cuyo plazo, por ejemplo, lo podemos ver en los fondos mutuos, son de 90 días y no valorizan. Y en consecuencia eso es una línea, no tiene ninguna valorización porque ese fondo no valoriza. A diferencia de los fondos de las AFP, que nosotros todos los días valorizamos todos los instrumentos. Entonces, abonos del Tesoro, abonos del Banco Central o abonos de bancos que son a 20 años, yo tengo que darle un precio todos los días y ese precio va a depender de la tasa de interés del mercado. Sí, bueno, ese es parte de los multifondos, pilar contributivo también, pero nos llegan preguntas sobre la PGU, María Paz. ¿Quién es o cuándo se tiene derecho a ella, a la pensión garantizada universal? Bueno, mira, la pensión garantizada universal se tiene derecho todas aquellas personas que no pertenezcan al 10% más rico de la población y que tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Existen topes de ingresos que deben tener estas personas para determinar cuál es el monto de la PGU. Todas aquellas personas que tengan ingresos hasta los 700.000 pesos aproximadamente recibirán la pensión íntegra, que actualmente es de 214.000 pesos. Recordemos que cuando comenzamos con la PGU era de 185.000 pesos y ahora esa se ha ido actualizando a lo largo de los años y ya estamos en 214.000 pesos. Y aquellas personas que tienen un ingreso superior a los 700.000 pesos, es proporcional el monto de la PGU que le corresponde, pero para eso tienen que realizar su ficha de protección social. Claro. Jaime, nos están preguntando también a propósito de la reforma. Si estoy en edad de jubilar, ¿qué sugieren? ¿Esperar a que exista una modificación a la ley de pensiones o eso no influye? No, la verdad que eso no va a influir, a menos que exista una nueva indicación que hoy día no está, ¿no es cierto? Pero eso no va a afectar, digamos, a la persona por tomar o no la decisión. Nosotros siempre recomendamos, en la medida que la persona pueda posponer su proceso, ¿no es cierto?, de pensión, lo posponga, porque claramente esos ahorros siguen trabajando y no van a destinar pago de pensión, pero respecto a la reforma, el pensionado o el próximo a pensionarse no debiera tener ningún efecto, a menos que haya nuevas indicaciones que apunten a algún cambio en eso que lo dificulte. Omar Fuentes también pregunta, ¿uno puede quedarse en un fondo hasta la jubilación o después de los 60 uno pierde la opción de cambiarse de fondo? Sí, efectivamente lo que la ley cuida es que las personas que estén cerca de pensionarse no estén en los fondos más riesgosos, producto de que puede venir una crisis, ¿no es cierto?, y los instrumentos caigan de valor y finalmente esa persona, ¿no es cierto?, no tenga el tiempo suficiente que se requiere para recuperar. Y en consecuencia, por eso la ley le va impidiendo estar en los fondos A y B, que son los más riesgosos, en la medida en que se acerca su edad de pensión. Sí, es decir, aunque quisiera estar en esos fondos más riesgosos, no puede por ley. Sí, efectivamente. Ahora, hay una pregunta muy concreta de Hugo Marivil. Este mes cumpliré 52 años, estoy él pone el fondo F, imagino que es en el fondo E. ¿Me recomiendan estar en el C o en el D? Bueno, todavía tiene yo diría, lo que pasa es que una cosa que es importante aquí, recomendar es difícil cuando no se conocen todos los antecedentes, porque por plazo esa persona sí puede estar en otro fondo, pero yo no conozco la tolerancia al riesgo de esa persona. Sí. Hay gente que con pequeñas pérdidas, aunque sean jóvenes, sufre mucho. Y hay otros que tienen, ¿no es cierto?, mayor tolerancia al riesgo y en consecuencia esa volatilidad la asumen mejor. Entonces yo diría que hay tres cosas que son importantes. Lo primero, la tolerancia al riesgo. Lo segundo, el plazo, el horizonte de inversión y el perfil, ¿no es cierto?, de esa persona. Entonces, en general, claramente las personas que son tolerantes al riesgo y asumen o asimilan bien la volatilidad, que tengan 50 años, claramente pueden moverse hacia fondos más cercanos al C. Sí, bueno, relacionado con eso justamente, con las edades de jubilación, las nuevas cotizaciones que se realizan en el rango de los 60 a los 65 años, ¿en qué porcentaje influyen en la pensión final? Nos pregunta Eduardo Fernández.
Bueno, la verdad que cada vez eso va influyendo menos. No tengo el dato exacto específicamente durante ese periodo para no darle un número erróneo, pero claramente eso va influyendo menos porque el horizonte de inversión de esos recursos está siendo muy corto. Y en consecuencia, en la medida en que van pasando los años y yo voy cotizando, la incidencia de esa cotización en mi pensión final cae. Claro. Bueno, y una de las últimas preguntas que nos están llegando es de Paz Lluvetit. ¿Me puedo pensionar con mis APB y cuenta 2 si me pensioné en el sistema antiguo? ¿Sistema antiguo? Sí, el sistema antiguo. O sea, siempre las platas de ahorro voluntario pueden ser consideradas para el monto total que yo voy a considerar para mi pensión, con lo cual eso perfectamente podría sumarse, si ya estoy pensionada, para poder calcular una mejor pensión con esos ahorros voluntarios que son destinados finalmente para la pensión. Sí, efectivamente. Miguel Salazar también nos había hecho varias preguntas sobre las ventajas y las desventajas entre los fondos. Bueno, las ventajas, lo hemos comentado, de estar en los fondos más riesgosos, es la relación riesgo-retorno. Claro. ¿No es cierto? Yo esperaría un mayor retorno en la medida en que asuma más riesgo, que es el diseño, ¿no es cierto?, de los fondos A y B, y yo esperaría menos retorno en aquellos fondos más conservadores, que son los fondos D y E. Sí. Y en consecuencia la recomendación es, si usted es joven y le queda mucho, váyase a tomar riesgo, ¿no es cierto?, y no se preocupe tanto de la volatilidad o lo que pasa en el mes. Nuevamente, son fondos a 40 años. Y durante 40 años van a pasar muchas cosas. Y lo importante es que uno vaya viendo en el tiempo cómo eso se va construyendo. Aquí mostramos a 3 y a 5 años. Todos los fondos están positivos. ¿Por qué? Porque la volatilidad en el corto plazo está muy influida por los efectos en el mercado, en discurso, en situaciones puntuales geopolíticas. Pero el mediano plazo se va corrigiendo. Sí, efectivamente. Bueno, a Miguel Salazar, si es que quedó con dudas, a todas las personas también que quedaron tal vez con algunas preguntas que quieren reconfirmar, no se preocupen, pueden seguir haciéndolas. El área de servicios de AFP Capital las va a estar contestando en el menor tiempo posible. Pero ya ha estado avanzando este streaming y para finalizar, Jaime, quisiera darte la palabra para un mensaje de cierre. Bueno, agradecer nuevamente a todas las personas que nos escuchan mes a mes. Claramente nosotros hacemos un esfuerzo de claridad, de transparencia de lo que está pasando, de explicaciones. Sé que a muchos no les gusta escuchar lo que les estamos contando en rentabilidad, pero bueno, tratamos de explicar de la mejor forma posible y de recomendar. Creo que este también ha sido un streaming algo distinto, ¿no es cierto?, recibiendo las inquietudes de nuestros afiliados, poder, ¿no es cierto?, junto a María Paz, explicar de la mejor forma posible un sistema que no es fácil entender, lo que entendemos que es complejo, así que agradecemos la participación y esperamos seguir viéndolos mes a mes en nuevos streaming futuros de AFP Capital. María Paz Abarca, te quería agradecer también hoy día por esas explicaciones tan aterrizadas que nos diste para poder entender también cuál es el rol y cuáles son las funciones de las AFP. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Yo también les quiero dejar nuevamente la invitación de que con todos los temas que conversamos y por la gran cantidad de preguntas que existen sobre la rentabilidad, a que revisen la información que está disponible en nuestro sitio web, que revisen el multiplicador de tus aportes, porque ahí se puede ver cuál es el efecto de la rentabilidad en el largo plazo de los ahorros que realizan las personas y de la rentabilidad que se genera, y ahí pueden ver cuánto hacemos crecer el ahorro a lo largo de los años. Así que muchas gracias y que nos sigan comentando qué otros temas les gustaría que revisáramos con ustedes en las siguientes ediciones. Así que muchísimas gracias. María Paz, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Quería agradecerles también a todos quienes se estuvieron conectando a esta edición número 44 de nuestro streaming de AFP Capital. Que tengan una muy buena jornada y hasta una próxima ocasión.